Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a informeglobal.com. Hoy vamos a hablar acerca de las integrales por partes. En nuestra web tenemos una documentación muy buena en la cual los invito a que la vean. Y vamos a iniciar. La definición de la integral por parte nos dice que una integral por partes de la forma u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Entonces acá nos resaltan que es importante saber escoger db y u, ¿no? Mientras u será la función que no tenga integral directa, como por ejemplo las funciones logarítmicas e inversas, db va a ser la función en la cual es más fácil de integrar, ¿listo? Para eso entonces se debe tener una serie, un método, en el cual nosotros lo llamamos el IATE, que es donde le vamos a dar la prioridad a las funciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros decimos que las logarítmicas son las de mayor prioridad que las demás. Luego seguirán, en este caso, pues las inversas trigonométricas, las algebraicas, las trigonométricas y por último las exponenciales, ¿sí? Entonces, este es el orden para escoger o asignar la letra U en el momento de aplicar la definición de lo que es una integración por partes, ¿sí? Entonces, vamos entonces a aplicar esto que nosotros hemos visto acá. Como pueden observar, tenemos la siguiente integral, que es la integral de x por el logaritmo natural de x por dx. Es muy obvio que esto se debe hacer por partes. Y lo importante aquí es saber a qué función vamos a darle, asignarle la letra, en este caso u y db. ¿Listo? Entonces nos dice que nosotros tenemos que darle prioridad a las logarítmicas por encima de las inversas trigonométricas, por encima de las algebraicas, por encima de las trigonométricas y por encima de las exponenciales. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos un logaritmo natural de x. En este caso, pues ya nosotros sabemos que vamos a asignar u va a ser igual al logaritmo natural de x. Y por otra parte, nosotros tenemos que db va a ser el resto que nos queda, que sería x, como pueden observar acá, x y dx, ¿sí? Aplicamos, nosotros estamos aplicando la definición que nos dice que la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Ya entonces hemos asignado u y db, que sería igual a x por logaritmo natural de x por dx, ¿sí? O sea, esto que tenemos acá eh, no es más que tener u por db. Entonces, fíjense, ¿qué es u? Logaritmo natural de x y db es x por dx. Entonces, u por db es lo mismo que tener esto de acá, para que no se confundan. Ahora bien, vamos a proceder a realizarlo, a encontrar du, en este caso. Entonces, nosotros decimos que du es igual a 1 sobre x por dx, que sería derivar el logaritmo natural de x. Y luego, para nosotros hallar b, en este caso vamos a hallar b, porque tenemos db, es igual a la integral de x, que sería igual, vamos a colocar aquí, a x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Recordemos que esa parte de acá, cuando nosotros tenemos una función de orden x a la n, eso es igual, la integral es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. En este caso, n valía 1 porque x está elevado a 1. Y por tanto, 1 más 1, 2 sobre n más 1, o sea, 1 más 1, 2. ¿Listo? Ahora sí vamos a aplicar, nosotros aplicamos la definición de la integral por partes. Vamos a colocar esto acá y decimos, la integral de u por db es igual a u por b. ¿Cuánto vale u? U vale el logaritmo natural de x. Esto multiplica a b, que en este caso sería x al cuadrado sobre 2. Espérate. Listo. Menos, porque la definición nos dice menos la integral de b por du. Entonces nosotros acá decimos la integral de b, ¿cuánto vale b? X al cuadrado sobre 2 por du. ¿Y cuánto vale du? Du vale, vamos a colocar acá 1 sobre x, ¿sí?
por dx. Listo, entonces acá pues vamos a resolver lo que nos queda. Entonces vamos a volverlo a escribir. Y vemos que esta parte de acá, que es 1 sobre x, se cancela, ¿no? Esa parte de acá nos quedaría sencillamente x. Esto se va porque ya pues lo simplificamos. Y vamos ahora a sacar esa parte de acá, el 1/2 que está acá, este 2 que está dividiendo, lo vamos a sacar de la integral para que nos quede un poco más organizada. Entonces decimos que eso es igual a 1/2 y en esta parte solo va a quedar x. Luego, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual al logaritmo natural de x menos la integral de que multiplica a 1/2. Listo, entonces vamos a colocar 1/2 por la integral de x. Y la integral de x nosotros sabemos que es x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿Listo? X al cuadrado sobre 2 más una constante de integración c. Listo, perfecto. Entonces vamos a simplificar esto de acá. Nos quedaría, bueno, el logaritmo natural de x al cuadrado sobre 2 queda igual. Menos, luego si multiplicamos 1/2 por este 2 de acá, pues nos quedaría 1/4. Nos queda 1/4 que multiplica a x al cuadrado, ¿listo? Más una constante de integración c. Listo, entonces esta sería la respuesta, que es logaritmo natural de x por x al cuadrado sobre 2 menos 1/4. Espera, 1/4. Aquí este 1/4 va multiplicando a x al cuadrado, ¿sí? Más una constante de integración. Bueno, vamos entonces a buscar una página. Vamos a colocar acá nuestro buscador Symbolab. Para colocar esta integral, vamos a colocar esta integral y vamos a ver si nos da. Entonces sería x por el logaritmo natural de x por dx. Entonces vamos a rectificar nuestra respuesta, ¿listo? Entonces, como pueden observar, la integral nos da 1/2 que multiplica x al cuadrado por el logaritmo natural de x. Entonces vamos a ver, entonces nos quedaría 1/2, pues este 2 de acá es el 1/2 por el logaritmo natural de x por x al cuadrado, listo, está bien, menos x al cuadrado sobre 4, que es esto de acá, más la constante de integración, ¿sí? Por tanto, entonces, como vemos, hemos aplicado el método de integración por partes, en la cual en nuestro sitio web, Informe Global, tenemos una serie de información, tenemos un video también, tenemos las integrales directas y básicas por si las necesitan en este tema, y acá también tenemos el ejercicio que hemos realizado hoy, entre otros. Listo, mire, por ejemplo, este es la integral de x al cuadrado por e a la x por dx. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido. Nos vemos entonces en una próxima ocasión.